Hoy vamos a tocar un tema que me encanta porque hablemos de Jesús y la iglesia. Tenemos a un invitado especial, tenemos a Gabriel Barraza, que con él vamos a estar hablando de Jesús y la iglesia. Bienvenido, Gabriel. Es un honor tenerte desde Chile para el mundo y para todos los países que nos ven. Gabriel, cuéntanos un poco más de ti. Nos encantaría conocerte más. Perfecto, bueno, buenas noches a todos y muchas gracias, Carlos, por la invitación. Es un privilegio, siempre es un privilegio compartir el Evangelio, siempre es una honra poder, ¿cierto?, compartir lo que por gracia hemos recibido. Y bueno, como bien dices tú, soy chileno, cumplo una labor ministerial acá en Chile, me ha tocado recorrer algunos países y entre ellos México. Tengo muy buenos amigos en México, tengo muy buenos amigos en Perú y en varios otros países. Eh, Esto ha sucedido gracias a que el Señor nos ha llevado a compartir el Evangelio. Hemos conocido mucha gente que ha oído y a través de ese mensaje hemos hecho una muy buena amistad. Entonces, para mí, bueno, un agrado poder compartir a través de este medio con ustedes. Mira, nosotros somos yo soy parte del ministerio de una congregación acá en Santiago de Chile, en la capital. Es una congregación que tiene aproximadamente 20 años desde que el Señor la estableció. Em, Somos dos ancianos, nosotros no nos denominamos, por decirlo así, no sé si se entiende, pastores, sino ancianos de la iglesia que cumplen, entre otras cosas, algunas labores pastorales, eh, pero también de enseñanza, de compartir la doctrina del Señor. Junto a nosotros también hay otros hermanos que son diáconos, están al servicio también de la iglesia, junto con nosotros también. Y que, bueno, compartimos muchas responsabilidades y de esta forma, hace aproximadamente, como te decía, 20 años, Dios ha estado tratando nuestras vidas. A mí, en lo personal, el Señor me llamó en el año 1985, eh, pero hace 20 años que yo estoy sirviendo, ¿no es cierto?, como anciano en esta iglesia local. Antes tuve otras experiencias, también fui líder de algunos movimientos acá en Santiago, eh, sobre todo a fines de los 90. Acá hubo un movimiento muy fuerte en Santiago y en otras ciudades en Chile, de lo que acá le llamábamos el rock cristiano, que era música rock, ¿ah? Cristiana. Y fui parte de todo ese movimiento. Unos amigos me invitaron a participar en una de las bandas que, digámoslo así, ¿no es cierto?, para poder graficar, era de las más famosas. Eh, entonces, nos gustó mucho la idea de predicar de esta forma y nos pusimos a hacer eventos. Tuvimos casi 8 o 10 años haciendo eventos de rock. No sé, café concert, hacíamos obras de teatro, todo lo que se le ocurra ahí a los auditores lo hicimos nosotros. Cuando alguien preguntó dónde estaban los activistas, nosotros levantábamos la mano, éramos los primeros. Entonces, todo con el fin de poder predicar el Evangelio, ¿sí?, de anunciar al Señor. El tema estaba en que estábamos haciendo todo para anunciar el Evangelio del Señor, pero teníamos un pequeño problema, porque nos faltaba el Evangelio. Entonces, estábamos haciendo muchas cosas, pero sin el fundamento bíblico, con una muy buena intención, un muy buen deseo, pero con mucha ignorancia y por lo tanto con muchos errores.
Eh, entonces, nosotros también, en este movimiento al que pertenecíamos, teníamos un salón grande, arrendábamos un lugar grande, y se llenaba para los conciertos que hacíamos, ese era el fin. Entonces, toda nuestra vida giraba en torno a esto, en torno, digámoslo así, al templo y a la actividad propia del templo. Entonces, una cosa iba llamando a la otra. Teníamos un lugar grande, había que arreglarlo, había que equiparlo para que sonara bien, no tuviera problemas acústicos, había que comprar equipos de amplificaciones de buen nivel, instrumentos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y así nos pasamos muchos años equipándonos para predicar al Señor, anunciarlo. Eh, pero pasaron los años y fíjate que siempre estuvo en nosotros la inquietud de, de ir más allá, de entender un poquito más. Siempre oraba al Señor y le decía, Señor, pero ya está bien, hacemos esto, pero ¿qué más? ¿Qué hay? ¿Qué hay después de esto? ¿Qué pasa? Porque después de toda esa actividad que teníamos, siempre hubo una inquietud de querer conocer al Señor en mayor profundidad. Y bueno, oye, me pasé inmediatamente a mi experiencia, pero, pero bien, para ir un poquito más rápido. Eh, y hasta que un día, eh, cerrando las cortinas metálicas de aquel local, no sé cómo se llaman en otros lados, pero esas cortinas metálicas que uno baja, ¿no es cierto? Y le pone los cerrojos, los La candados. puerta, esas puertas corredizas, ¿no? Exacto, Ya. exacto. Entonces, 3 de la mañana, acá en el invierno hace un poco de frío, a veces 4 o 5 grados bajo cero. Me recuerdo que ese día estaba con mucha lluvia la noche y tenía, a un lado tenía a mi esposa y al otro lado tenía a mis dos pequeñitos, que eran pequeñitos en ese tiempo y ya están adultos. Eh, y los miré 3 de la mañana y sin ningún centavo en los bolsillos para irme a mi casa. Tenía un pequeño problema. Había cumplido la misión de cerrar el local, de dejarlo todo ordenado, porque esto era los días sábados, el domingo nosotros hacíamos nuestras reuniones, entonces yo estaba encargado de todo lo que era lo técnico también. Eh, y me di cuenta que había cometido un error, que no tenía dinero porque lo había gastado todo en función de sacar adelante ese evento de esa noche. Y me di cuenta que había desprotegido en ese momento, porque había lluvia también esa noche, había desprotegido lo más importante que Dios me había dado, que era mi esposa y mis hijos. Y ese día fue un punto de inflexión para mí, porque empecé a recordar muchas enseñanzas que yo mismo había compartido a tantas familias, a tantos esposos, a tantas esposas, de la mayordomía, del cuidado, de que la esposa es la copa más frágil, los hijos son como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y en ese día yo mismo me vi como un mal mayordomo frente a mi propia familia. Y el fundamento de esa irresponsabilidad mía era sacar adelante el ministerio, sacar adelante las cosas, el templo, los conciertos. Yo pensando que así es la predicación del Evangelio. Eso lo hice por años, Carlos, por años, por años, hasta ese día. Y ese día yo me fui llorando a la casa. ¿Sabes qué? Bueno, milagrosamente a esa hora que no había nada, no había locomoción, no tenía para un taxi, no tenía recursos para un taxi, pasó un amigo en taxi que no veía hace muchos años. Pasó y él me miró, me reconoció, me preguntó, oye, ¿dónde está viviendo? ¿Te llevo? Ya, y me llevó a la casa, pero me fui con una muy fuerte inquietud en mi corazón, si estaba haciendo lo correcto o no. Y,
Y según la escritura, al estudiar la escritura, me di cuenta que estaba haciendo lo incorrecto. Aún, aún cuando yo estaba predicando el Evangelio, o yo por lo menos pensaba que lo estaba predicando. Y eso, te hablo como, a ver, del año 1999, por ahí. Y desde ahí comenzó todo un proceso en mi vida junto a otros hermanos, junto a otras personas también que vivieron situaciones muy similares. Eh, y empecé a orar, eh, conocí a un amigo de Jucum, acá en Chile, que él ya no estaba en Jucum y que también había pasado por algo muy parecido. Así que nos reencontramos y él me empezó a compartir también la inquietud. Y el Señor nos dijo, vuelvan a las escrituras, vuelvan a las escrituras, vuelvan a inspeccionar, vuelvan a revisar, vuelvan a leer, vuelvan a pedir entenderlas. Y en ese tiempo empezamos a querer entender al Señor y entender lo que era la iglesia. ¿Cómo era? Si ya no era esto, si, en lo que yo me había desarrollado todos estos años, entonces empecé a pedir, Señor, pero entonces, ¿qué es? ¿Qué es tu iglesia? Y ahí empezó el camino, un camino de muerte porque empecé a morir a todo esto que yo hacía, a todo, a todo, a todo. Eh, mi, mi rutina partía los días miércoles y terminaba los días lunes. Así fue por años, por años, por años. Entonces me di cuenta que de eso, de todos esos años en donde yo me desgasté, pero peor aún, en donde sacrifiqué a mi esposa y a mis hijos, me di cuenta que eso no había dejado nada de fruto dentro de mí. Y tuve que pedir perdón al Señor, pedirle perdón a mi esposa, pedirle perdón a mis hijos y, y que Dios me usara para restaurar el daño que había generado. Imagínate que a mí el Señor me dice que yo soy mayordomo en mi casa y lo que menos hice es cuidar a mis hijos. Si yo los vi nacer y después me di cuenta y uno tenía 7 años, 8 años y el otro tenía 3 años y yo casi ni había estado con ellos. Entonces, algo estaba mal, algo no concordaba con las escrituras. Eh, a través de las escrituras empezamos a darnos cuenta de que en medio de todo lo que es la iglesia, y el fundamento de lo que es la iglesia estaba Cristo. Como Pablo le escribe a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 3, versos 10 y 11, cuando Pablo dice, nadie puede echar otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. Y sobre este fundamento, bueno, se sobreedificará. Y empezamos a leer, y, y Carlos, Jesucristo estaba en cada letra que empezamos a leer de las Escrituras. Él estaba presente ahí como fundamento. El fin, el principio y el fin de nuestra vida es Él. Y ahí lo empezamos a comprender. Me di cuenta de que, bueno, lo que voy a decir ahora no quiero que se malinterprete, está dentro de un contexto, ¿ya? Me di cuenta de que el ir y hacer discípulos no es mi vida. Pero claro, yo lo hacía pensando que era mi vida, que era el fin por el cual me llamó Dios. Y así me moví por años, porque yo pensaba que para eso Dios me había llamado. Pero me empiezo a encontrar con sorpresas en la Biblia, que me hablaban de que Dios no me llamó para eso. Dios me llamó para hacerme semejante al Hijo, a Cristo. ¿Qué mayor obsequio, qué mayor regalo, qué mayor gloria para un hombre que fue un miserable, ahora ser hecho conforme al Hijo de Dios, ser hecho semejante al Hijo de Dios? Pablo también escribe a los Corintios y dice en la segunda carta, en el capítulo 4, dice que tenemos este tesoro en vasos de barro,
Entonces estaba el tesoro, estaba la gloria de Dios, que es Jesucristo, manifestándose en nuestras propias vidas, por gracia y misericordia de Dios. Y lo menospreciábamos por ir en pos de lo que es un mandamiento, de ir y hacer discípulos. Pero es un mandamiento dentro de lo que es, o inmerso en lo que es el llamado nuestro, que es hacer hechos conforme a la imagen de Cristo. Y fíjate que suele suceder que como en la iglesia hay muchos formatos, ocurre que todos terminamos haciendo actividades y un montón de cosas para cumplir todo el aparataje, ¿no es cierto? Todo este andamiaje de cosas y de rituales que a veces se convierten, pensando que eso es la iglesia. Eh, y vamos dejando de lado el fundamento de la iglesia, que es Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, cuando ahora hablemos de Jesucristo y la iglesia, es un tema profundísimo, porque a nosotros nos llevó años, años ser quebrados, ser tratados en nuestro corazón duro, arrogante, porque aquí está todo el activismo, ¿no es cierto? Todo lo que tú eres, el reconocimiento de los hombres, eso va, va a muerte, va al sepulcro. ¿Frente a qué? Frente a la vida del Hijo de Dios, sublime, perfecto, maravilloso, glorioso, potente, que se manifiesta en nosotros, vasos de barro, hombres frágiles, hombres torpes, hombres necesitados, necesitados de la intervención de Dios para poder comprender su verdad y su gloria. Entonces, pusimos, acá hay un dicho, no sé si se podrá entender, pero pusimos la carreta delante de los bueyes. Entonces, porque la carreta es lo que tiene que ser tirado por los bueyes. Bueno, nosotros la carreta, todo lo que eran los mandamientos y ordenanzas, las pusimos por delante del buey. Y a propósito, Jesús dice, oye, vengan y pongan mi yugo sobre ustedes, pónganse acá al lado de mi yugo, ¿eh? Porque es ligero y es liviano. A propósito de buey, de bueyes. Entonces, estábamos al revés, estábamos totalmente al revés. Y esto nos llevó, como bien ya dije, a que nuestras esposas estuviesen con mucha tristeza, con mucho dolor. Ellas, claro, las esposas avanzan, pero se va desgastando el fin, ¿no es cierto?, por el cual estamos juntos. Em, las necesidades de los hijos, la necesidad de ser enseñado, de ser acompañado, como nos habla Deuteronomio, ¿no es cierto? Que dice que debemos repetirle las palabras, y estas palabras las vas a enseñar, le dice Dios a Moisés, y a Israel las van a poner en los postes, las van a escribir ahí en las puertas, se las van a enseñar en el día, en la noche a los hijos, y de camino al trabajo, caminando en la vida por los hijos. Y permanentemente enseñar la verdad de Dios, constantemente, constantemente, para que cuando llegue el día en que el Señor los llame a nuestros hijos que están en tinieblas, ellos se recuerden y entiendan que de todos los años que le hablamos de nuestro Señor, es Él el que se les está presentando. Entonces estábamos al revés, descuidando lo más importante. Imagínate, éramos capaces de predicarle a miles de personas, pero no éramos capaces de predicarle a nuestros propios hijos. Pero predicarle, no hablarle de una forma somera y una frase ahí, como le llamamos acá, el saludo a la bandera y nada más. No, no, sentarse día tras día, compartir con ellos. Entonces, al estar al revés nosotros, claro, yo pensaba que Dios estaba agradándose con nosotros, pero era todo lo contrario. Dios nos estaba resistiendo, decía, no, oye, Gabriel, no es por acá, no es por acá.
hasta que pudimos volver a las Escrituras y las mismas Escrituras reveladas por el Espíritu Santo empezaron a corregirnos, a corregirnos. Y volviendo a lo que decía anteriormente, pudimos ver ahora con un poco más de claridad, pudimos ver el fundamento, pudimos ver la piedra angular de la que habla Pedro, la piedra desechada, la pudimos comprender y ver que era el fundamento de este edificio, bien concertado, bien armado, que sin ese fundamento todo esto se derrumbaría y que realmente lo fundamental, valga la redundancia, era Cristo. Sin Él no existe nada, pero en Él existe y subsiste todo, ¿cierto? Todas las cosas subsisten en Él. Por eso que es tan importante, es tan cortito el título que tiene este Hablemos de, pero es tan fundamental, es tan importante. Hablemos de Jesucristo y la iglesia. Es decir, hablemos del fundamento y del edificio, como dice Pedro, el edificio, las piedras vivas, ¿verdad? Piedras vivas que van siendo pegadas unas a otras y se va formando la casa de Dios. Entonces, eh, y aquí empezó todo este trayecto nuevo. ¿Qué sucedió con nuestras vidas? Personalmente, me aparté de todo lo que era actividad en ese tiempo, dejamos el local, lo dejamos, arrendamos, pagamos una millonada, estábamos dispuestos a pagar una millonada y gastar otra millonada para implementar el templo, pero no éramos capaces de bendecirnos entre nosotros. Mira, imagínate, otra ceguera, otra torpeza. Podíamos pasar necesidades, pero el templo tenía que funcionar sí o sí, porque sin templo no hay iglesia. Entonces, porque así es, ¿verdad? Eh, claro, entre comillas. Eh, entonces, preferíamos tener todas las cosas y mirar, mirar hacia el lado cuando veíamos la necesidad de algún hermano, incluyéndome, cuando yo a veces tenía necesidad, inclusive yo mismo, lo poco y nada, lo ponía ahí al sacrificio, pensando que era lo que Dios quería. Y se nos olvidaba que el mismo Señor nos recuerda que Dios no iba a habitar más en templos hechos por manos de hombres, eh, porque Dios nunca tuvo como fin encajonar a los llamados fuera, o a los llamados, eh, a los convocados por el Señor fuera, meterlos en un lugar, encerrarlos bajo algunas paredes y llamarle a eso iglesia. No, no es así. De hecho, el término eclesía, del griego, justamente todo lo contrario, son los llamados fuera, ¿eh? O los convocados o los reunidos fuera. Todo lo contrario a lo que se hace hoy día, generalmente. Todos los llamados van adentro, adentro de los templos. Pero el Señor nos está diciendo otra cosa. Hasta el nombre dice todo lo contrario. Entonces uno a veces se pone torpe en esto. Y claro, y cuando lo entendíamos, decía, mira qué simple, mira qué sencillo. Eclesías, eclesía, los llamados fuera, porque en el corazón de nuestro Señor nunca estuvo la infraestructura, nunca. La iglesia siempre se movió en casas, siempre. De hecho, según la historia, por ahí a mediados del siglo III recién aparece algo que se presume que pudo haber sido considerado un templo o un local, que encuentran, ¿no es cierto?, en algunas ruinas, una casa que había sido derribada, le habían botado unas paredes intermedias para poder expandir un poco más el lugar. Pero nunca perdieron la connotación de la casa, del hogar, de la intimidad, porque el templo somos nosotros, y era la iglesia, era de carne y hueso. Este templo nuevo es de carne y hueso. Pablo también le dice a los corintios, vosotros sois templo del Espíritu. Entonces,
todas estas mentiras con las que nosotros nos formamos, mentiras para nosotros, que se entienda, eh, fueron cayendo por medio de la verdad del Señor en nuestras vidas. Mira, imagínate, de haber tenido tanta infraestructura, terminamos haciendo reuniones en nuestras casas y nunca habíamos comprendido más al Señor que estando en nuestras propias casas, juntos, sirviéndonos mutuamente, compartiéndonos lo que teníamos con agrado, con alegría mutuamente. Y es ahí, desde hace 20 años, en donde Dios nos ha estado edificando. Ahora, de acuerdo a lo que dije anteriormente, pero nosotros predicamos, hacemos discípulos, sí, sí, porque es un mandamiento, pero nunca va a ocupar el lugar que tiene Jesucristo, o sea, nunca va a estar por sobre la vida de Cristo en nuestras vidas, sino que a raíz de lo que somos en Cristo, anhelamos obedecer y que otros lo conozcan. Entonces, es al revés, ¿te das cuenta? Entendiendo que la obra la hace el Señor, no nosotros. Y a veces pasaba eso, que nos creíamos imprescindibles. Si no es con nosotros, esta cosa no funciona. Y no es así, no es así. El Señor no necesita a nadie de nosotros para expandir su evangelio. No necesita, nos ha hecho participar de esto por gracia, por misericordia, para que podamos comprender también su amor y su benignidad en todo esto, pero no porque seamos necesarios. Yo mismo también enseñé eso. Oye, di charlas hablando sobre la necesidad de Dios sobre nosotros. Yo hablé muchas veces. Dios nos necesita. Me acuerdo que me invitaron a unas conferencias de jóvenes y ahora lo digo con vergüenza, pero ese día cuando prediqué yo estaba con mi pecho inflado, así, ¿ya? Claro, estaba que reventaba. Y yo enseñaba que Dios nos necesita para que Él llevara a cabo su plan. Entonces cuando empecé a entender que Dios no necesita a nadie, Dios es Dios, con o sin nosotros, créeme que me daba mucha vergüenza. Y yo decía a Dios, eh, Dios, perdóname por haber hablado eso, y si algún día me das la oportunidad de pedirle perdón a aquellos que le enseñé, va a ser maravilloso, porque creo que engañé a mucha gente cuando hablé de eso. No lo sabía, pero fui un estafador aquel día, porque hablé de un Dios que no existe. Les mentí. Y bueno, gracias a Dios que Él nos va corrigiendo, va mostrándonos su verdad y su gloria. Entre más insignificantes nos vemos nosotros, es más inmensa la gloria de Dios en nuestra vida, porque vemos todo lo que hace Él a través de estas personas tan débiles. Entonces, en vez de en el mundo, ¿no es cierto?, religioso, muchas veces se habla de la grandeza de los hombres, los grandes hombres de Dios. Y Dios no tiene ni un hombre grande, somos todos pequeños. De hecho, Pablo es pequeño. El apóstol Pablo, el nombre era pequeño. Entonces, digámoslo así, el más connotado en medio de nosotros, el apóstol Pablo, se llamaba pequeño. Entonces, que no quede duda. Y aquí lo que sí hay es un gran Dios, un gran, inmenso Dios que ha llamado a hombres tan pequeños a ser parte de su obra. Eso es, pero es su obra, es su iglesia. Por eso, bien el nombre que tú propones, Carlos, Jesucristo y la iglesia. Él y su iglesia. Entonces, bueno, ahí tengo, muteé el micrófono porque quería escucharte, eh, pero de verdad, sí, yo estoy impactado. Me gusta, desde que te conocí allá en Chile, que estuve en tu casa, sentí algo diferente, porque había estado en iglesias también que son grandes, pero a mí
me voló un poco la cabeza cuando les pregunté, oye, ¿cómo es que esto es una iglesia, no? Porque obviamente en mi mente era la edificación. O sea, sabemos, o sea, yo sabía que la iglesia somos nosotros, pero cuando lo ves de una forma ya palpable, el estilo de la iglesia primitiva, como que nos nos bloqueamos porque por años sabemos que el edificio, a veces buscamos el edificio. Entonces tengo varias preguntas. Uno, hablaste de los frutos, de los frutos o sea, ¿qué frutos, habían frutos que no viste cuando estabas en campañas multitudinarias? Por ejemplo, cuéntanos un poco de eso. Eh, ¿Qué te llenaba cuando estabas en esas campañas multitudinarias? Pero realmente, la, pa- ¿dónde es que te das cuenta que no había fruto? O sea, porque me imagino que mucha gente recibió a Cristo en esas campañas de miles de personas. Sí, mira, eh, bueno, partimos por Juan capítulo 15, cuando Jesús habla de la vid. Jesús dice, yo soy la vid, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, viene el padre, el labrador, lo corta y lo echa fuera. Pero todo el que lleva fruto, el padre viene, lo poda, lo arregla para que lleve más fruto. Y cuando tú lees Juan capítulo 15, Jesús usa el término fruto y usa la palabra en, el en. Dice, si permanecen en mí, llevarán mucho fruto. Porque fuera de mí, nada pueden hacer. Y, mira, es muy extenso explicarlo. Yo voy a ser muy breve nomás para responder. Pero cuando tú lees con el fundamento, ¿no es cierto? Con que Cristo es el fundamento de todo, te das cuenta eh, eh, en una frase que dice Jesús en ese capítulo. Dice, y en esto se complace mi Padre, en que lleven mucho fruto. Eh, pero tú tienes en otras partes donde los apóstoles hablaban de los frutos del Espíritu, los frutos, las obras de la carne, los frutos del Espíritu. Pero aquí Jesús usa el término fruto, eh, habla en singular, no, es uno, un solo fruto. No se está metiendo en los frutos. Y a propósito de eso te decía yo que yo no vi ningún fruto, porque el fruto del que habla Juan capítulo 15 es el propio Jesucristo manifestado en esos pámpanos. Porque en el pámpano está la uva, pero la uva crece por la savia que le da la vid. Y por eso que Jesús usa esta palabra, permanezcan en mí, pegados a mí, en cuanto a quien yo soy, en cuanto a lo que yo les digo, para que puedan llevar fruto. Y en esto mi Padre se complacerá, en que lleven mucho fruto. Y ese fruto es Jesucristo mismo. Fíjate que cuando Jesús se bautiza, dice la Biblia que se abre el cielo y aparece el Espíritu Santo, desciende como en forma de paloma, y aparece una voz, suena una voz audible, audible, que dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y después Jesús usa ese término, mi Padre se complace en que lleven mucho fruto. Entonces, si Dios está diciendo, Él es mi Hijo amado, después se le aparece en la transfiguración, ¿verdad? En el monte de la transfiguración se le aparece a Pedro, Juan y Jacobo y le añade algo más, porque dice, Él es mi hijo amado, en Él tengo complacencia, pero aquí Dios añade algo más, porque están los apóstoles.
Estaba Moisés y Elías, y en medio de ellos estaba Jesucristo. Entonces, imagínate, dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Oye, estaba Pedro, estaba Juan, estaba Jacob, estaba Elías, estaba Moisés. Un poquito de respeto, por Dios. Está bien, ya tú te complaces, pero ¿y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros, po? No, no, no. Considera no. Y fíjate que Dios no tiene ningún problema en decir, no, yo en Él me complazco, en Él. Y es más, ahora en esta ocasión Dios le dice a Pedro, a Juan y a Jacobo, a Él oíd. Oye, estaba Moisés, fíjate, y estaba Elías. Moisés, la referencia de la ley. Elías, la referencia de los profetas. Jesús dice, la ley, los salmos y los profetas hablaron de mí. Bueno, ahora Dios, el Padre, está diciendo, está bien, ya oyeron la ley, ya oyeron a los profetas que hablaron de él, de mi hijo, ahora óiganlo directo a él, porque él es quien me complace. Entonces Jesús, cuando habla, narra esto, Juan en el capítulo 15, está diciendo eso. Jesús está diciendo, y en esto mi Padre se va a seguir complaciendo, en que me lleven a mí, porque soy yo el que lo complace. Soy yo, este fruto es quien es complacencia de mi Padre. Entonces, claro, pero ¿y yo qué pasa? Oye Dios, y yo como Gabriel, Carlos, ¿qué pasa con nosotros? En la medida que Cristo esté en nuestras vidas, seremos también de complacencia para Dios el Padre. A eso me refería. ¿Cuánto había de Cristo en mí por todo eso que hice? Por eso te decía, hacía la diferencia. Un desgaste emocional, físico, pero sacrifiqué a mi esposa. Como mayordomo no tenía nada bueno que presentarle a Dios. Dios me dejó a cargo de la esposa y de los hijos y resulta de que los tenía dañados Ujú. por causa de hacer cosas, de hacer cosas, de hacer cosas. Pero Dios no iba a ver mis obras, iba a mirar el fruto. Entonces me faltaba humildad, me faltaba sencillez de corazón, me faltaba llevar una vida quebrantada, obediente, obediente al amor, a la verdad, a la justicia. Una vida de rectitud, una vida de santidad, no de hacer cosas, de santidad, de integridad, de pureza, como es mi Señor. Con el ropaje que Dios me había dado, con las vestiduras blancas, vivir como un hombre con vestiduras blancas. Ese era el fruto que yo no encontraba en mi vida. Bueno, que tocas un tema y de verdad como sale todo, toda una enseñanza, ¿no? Cada pregunta es Sí, como una... eh, bueno, lo de los frutos me quedó clarísimo. Obviamente me gusta el cómo lo has ejemplizado, ¿no? El otro punto que me gustaría saber es las iglesias en casas. ¿Cómo se ve eso? Obviamente yo lo he visto, pero la gente que está viendo este video, eh, porque el, yo creo que en este tiempo el sinónimo de éxito o no sé, o de logros es ver una iglesia multitudinaria de miles. Yo estuve en una de las iglesias, cuando entré vi mucha gente y dije, wow, ¿cuántos conocerán al pastor de esta iglesia, no? claro. Eh, pero cuando fui a tu casa, una iglesia donde estaban, es más, no era una reunión de culto de domingo, sino era un compartir, un convivio, un, ¿cómo le llaman? El 11, un 11, era un tiempo de 11, ¿no? Que Ujú. empiezan a las 5 y terminan quién sabe a qué hora. Me encantó eso. Entonces, diciendo esto, ¿cómo funciona o cómo funcionaría las iglesias en casa? Porque eso yo creo que va a ser el futuro cuando haya persecución, ¿no? ¿O qué opinas tú? Sí, sí. Mira, bueno,
lo que yo te decía al principio, nosotros venimos de esa realidad, de los megatemplos, de los megaministerios, del reconocimiento. Eh, entonces, eh, nos dimos cuenta, y por la Biblia, por las Escrituras, ¿no? No por un capricho, no porque no nos gustó, porque es que no nos acomoda, no fue así. Nuestra transformación fue por las Escrituras, por lo que Dios fue provocando en nosotros. Eh, Mira, todo este asunto, eh, hoy día nosotros hemos escuchado a algunas personas que hablan del Señor, han ido cambiando un poquito el mensaje, porque tú sabes que hay una diversidad de doctrinas en medio del mundo evangélico, desde, no sé, por la liberación, la maldición generacional, oye, hay un montón de cosas, hay de todo. Y también ahora se ha puesto de moda en algunos casos, en otros no es moda, es auténtico, hablar un poco del Señor, como dice Pablo, ¿no es cierto? Me he propuesto hablar de Cristo y este crucificado, no voy a salirme de ahí. Y algunos están como hablando un poquito más de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque les acomoda un poco. Pero, ¿cuál es el problema que nosotros vemos aquí? Que seguimos viendo personas con un máximo poder, un control sobre mucha gente, un movimiento, una danza de dinero significativa y todo lo que conlleva esto. Eh, entonces, como bien dices tú, hay gente que ni siquiera conoce a los pastores que puedan estar al frente. Yo mismo, cuando el Señor me alcanzó, era parte de una congregación inmensa y hace un poquito, unos pocos días atrás, hablaba con mi esposa y le contaba esta parte. Le decía que cuando yo fui alcanzado por el Señor, a mí nunca nadie me enseñó, porque había tanta gente y yo no reunía el perfil, no reunía las condiciones como para que me adoptaran como un discípulo. Entonces, era pobre, era súper desordenado, entonces era pendenciero, además. Me gustaba ir al choque ahí, a la pelea. Entonces, no, nadie quería enseñarme, pero había tanta gente que ahí es como te criaste tú, ¿no? Como ahí tú ves ahí cómo aprendes. Para mí eso nunca ha sido iglesia, nunca ha sido iglesia. No, porque la iglesia es cercana. Bueno, te digo, Pedro habla de las piedras vivas, de las piedras que van siendo edificadas por el mismo Dios, con su propia mano, ¿no es cierto? Va levantando su templo santo, su casa, su casa de oración, la casa de Dios, la verdadera casa de Dios. ¿No? Porque justamente a estos personajes que a veces escucho, que después que se mandan un buen discurso, y bueno, muy claro, muy contundente, terminan diciendo, bueno, y aquí está la casa de Dios. Y yo digo, bueno, pero no leerán la Biblia. Si la casa de Dios soy yo, eres tú, es de carne y hueso, esa es la casa de Dios. Lo que uno puede encontrar es una casa de oración, y te creo, porque es una casa dispuesta para la oración. Pero no puedo decirle que esa es la casa de Dios, como si Dios tuviese algunos lugares predeterminados para estar. El templo ya no existe, ya no corre. Ahora la gloria de Dios, el velo se ha rasgado. Hebreos habla de esto, se rasgó el velo y nosotros fuimos introducidos porque el velo se rasgó, pero ¿cuál era el velo que se rasgó? Hebreos habla, dice que fue su carne, su propia carne se partió para que nosotros pudiésemos entrar ahí a Cristo. Él hizo una brecha en su propio cuerpo para que fuésemos introducidos y de esa forma ser parte de la eternidad y de la casa perfecta, santa y gloriosa de Dios. Entonces no tiene nada que ver con infraestructura. Y lo otro, la casa de Dios, y otro término que se usa justamente porque se ignora lo otro que estamos hablando ahora, o se menosprecia, más que se ignore. Es que
tú ves hombres que de repente hablan del Señor y terminan diciendo, bueno, mi iglesia, mi iglesia tiene por costumbre hacer tal o cual cosa. Entonces yo digo, ¿mi iglesia? ¿Cómo, cómo este personaje puede decir que es su iglesia? Cuando el que fue a la cruz para darle vida, para llamarnos fuera, para conformarnos en Él como iglesia, fue Jesucristo, porque nadie más lo podía hacer, nadie más podía dar la vida en expiación por los pecados nuestros, nadie, no había ni uno justo en la tierra capaz de cumplir con la demanda y de aplacar la ira de Dios, nadie, tuvo que venir el propio Hijo, la misma esencia, la misma sustancia, la misma imagen de Dios para poder hacerlo. Y entonces, ¿de dónde sacas tú que es tu iglesia? ¿De dónde sacas que son tus jóvenes? ¿De dónde sacas que son tus feligreses? Que tú eres el pastor de tus ovejas. Eso habla, Carlos, de la idea errada que tienen las personas de lo que es la iglesia. Porque, y ahora voy hacia allá, porque el asunto de estar en casa, mira, no es que nosotros no tuvimos más recursos para arrendar o comprarnos un lugar, no, mira, no han facilitado colegios con una infraestructura muy buena para poder estar ahí, pero nosotros lo hemos desechado. ¿Por qué? Porque al final tú terminas desgastándote en todo lo demás, menos en conocer al hermano, menos en compartir el pan con el hermano, menos en compartir el evangelio juntos, todo el día. Tú estuviste con nosotros y terminamos temprano, ¿eh? Fue más bien, tú te fuiste antes. Yo me fui antes, Sí. pero, o sea, llegamos como a las 3 2 de la tarde, por ahí, y salimos como a las 11 12. O sea, me fui temprano. Te fuiste temprano. Claro, te fuiste temprano. Pero, bueno, algo que me gustó de eso, de ese convivio que tienen, yo creo que es una costumbre muy chilena, estos tiempos. Me contaban que ahora en septiembre creo que es que todos se juntan y hacen todo el mes asados, Sí, o sea, todos. Entonces es una cultura que quizá también nos lleva a tener amistad, a tener como esas partes donde, ok, vamos a convivir. Y, y me gustó. Fíjate que yo, después de haberlos conocido, para mí cambió muchísimo. O sea, yo ya venía como buscando esto, porque desde hace un tiempo Dios me dijo, oye, Carlos, sí, los edificios pueden estar, pero yo te necesito o quiero, bueno, no me necesita para su hora, pero o sea, me gustaría que te enfoques más en buscarme, que tengas más tiempo para mí que para una infraestructura. Entonces, empecé a cambiar mi forma de pensar y mi forma de vivir. Em, Empecé a hacer cosas que puedan impactar vidas y que el Espíritu Santo pueda impactar vidas. Por ejemplo, esto que estamos haciendo, yo estoy convencido de que Dios fue quien nos coordina y junta para poder llevar un mensaje. Yo no sé cuántos lo vean, pero las personas que vean este video de principio a fin, yo sé que Dios ya les está hablando. Eh, Porque la Biblia dice, así sea por uno, por exacto. ese uno. Mira, fíjate, tú uno y yo uno, o sea, y si vemos lo que Dios ha hecho con nosotros a través de nosotros, son muchas cosas. Pero al final eso se reduce a nada porque nosotros también adoramos a Dios. O sea, es como que, ok, Dios, todo lo que haga no importa, importas más tú. Entonces, cuando entendemos que nosotros nos debemos desvivir por Jesús, pero en el buen sentido, ¿no? Sin tener que poner en riesgo cosas que puedan dañar a las personas a las que Dios te ha dado a administrar o ser mayordomo. Yo creo
que eso es mucho más. A mí me impactó la forma, el formato de iglesia primitiva. Lo había escuchado, pero nunca lo había visto. Entonces, sí, volviendo a la pregunta, ¿no? Por ejemplo, yo te haría una pregunta y yo creo que eh, normalmente las iglesias, las mega, eh, se levantan por el tema de ofrendas, diezmos y muchos recursos. Dios como que desata, ¿no? Porque lo hace como Él quiere. Pero, pero a Él le importa más que tengamos una relación personal con Él. Entonces, eh, ¿cómo ves el futuro de la iglesia de aquí a 10 años? Es una pregunta complicada. Mira, una vez un amigo nuestro, nosotros, él nos contaba de que le habían hecho esta misma pregunta eh, hace muchos años atrás, cuando recién comenzamos en esta etapa. Le dijeron, ¿cómo ves a la iglesia? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves hoy día? ¿Cómo la ves a futuro? ¿Qué crees tú que va a pasar? Cuando él nos comenta la respuesta que él le dio a esos pastores, oye, nosotros lo encontramos muy interesante. Y esa respuesta que él nos comentó nos llevó a reestudiar algunas cosas, porque él dijo, eh, tú, le dijo, a ver, pero ustedes, ¿a qué se refieren? ¿A la iglesia institucional o a la iglesia del Señor Jesucristo? Porque ahí está el detalle. Mira, la institución tendrá que caer en algún momento, porque no está fundamentada en la eternidad, pero la del Señor, la orgánica, la viva, la que está compuesta por personas, ya sea en casas o en locales mayores, pero que fue alcanzada por el Señor, fue redimida, fue rescatada, a quienes el Señor les pagó la deuda. Hombres y mujeres que están dispersos en el mundo por los siglos, que han vivido una vida de santidad, en temor y sujeción a Dios, en persecución, eh, atropellos, en asesinatos, en menosprecios, en ser avergonzados. Esa iglesia siempre, Carlos, siempre ha estado bien y siempre estará bien. ¿Por qué? Porque como Jesucristo le dice a Pedro, ¿no es cierto? Cuando en Mateo 16:15, cuando Pedro suelta la frase, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, bienaventurado eres, Pedro. Pues esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te fue enviado desde el cielo. Y le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mira lo interesante, dice que Él la va a edificar. Él. Y otra vez volvemos a lo que Pablo le escribe a los Corintios. El fundamento eh, que tiene la iglesia es Cristo. Mientras ese fundamento esté, la iglesia no se va a mover de ahí, nunca, porque vendrán las aguas, porque es la roca, vendrán las tormentas, los movimientos y todo lo que está edificado sobre la roca va a permanecer. La azotarán los mares, ¿no es cierto? Y va a permanecer. Ha permanecido. La iglesia vivió un tiempo de persecución en los primeros siglos, atroz, como no nos podemos imaginar. Y entre más querían diezmarla, más se propagaba. Y entre más la querían silenciar, más fuerte sonaba la voz, el sonido de la trompeta del Evangelio. Los heraldos anunciaban con más poder. Y así ha sido siempre. De hecho, en el tiempo de la Reforma, nosotros tenemos un pensamiento, después de haber leído un poco la historia,
Dios usó a Lutero. Antes de él habían otros que fueron preparando el camino para ese evento. Pero es muy pretencioso pensar que la iglesia vivió un tiempo de oscurantismo y que fue silenciada todos esos siglos. La iglesia siempre estuvo de pie, porque es el Señor quien la edifica y la sostiene. Porque si alguien me dice, no, pero mira, hubo 2 siglos en que la iglesia no estuvo, entonces mi Señor fracasó. No, no, dejó de estar la iglesia, y no es así. Donde Él esté, nosotros estaremos. Donde esté el Evangelio, está la iglesia. Entonces, yo creo que la iglesia del Señor se va a hacer más fuerte en este tiempo, pero la institución se va a hacer débil, porque hay muchos movimientos que han empezado hace muchos años, entre esos nosotros. Yo he conocido muchos hermanos que en Argentina, en España, en México mismo, aquí en mismo Chile, otras personas que han vivido exactamente lo mismo que vivimos nosotros. Nosotros los escuchamos a ellos y decimos, oye, parece que estuvimos en las mismas reuniones, hemos aprendido lo mismo, porque el Espíritu Santo nos ha puesto en acuerdo con su evangelio a todos, como era la iglesia en un comienzo. Entonces, la institución yo creo que va a sufrir cada vez más porque este mundo está apretando a todo lo que es institución. Pero es como cuando la iglesia fue perseguida. Estaba en Jerusalén y vino la persecución y se propagó, se propagó. Bueno, yo creo que ahora está sucediendo y va a suceder algo muy parecido. Dios va a apretar a las instituciones, a las organizaciones sociales, políticas y religiosas, de modo que los que son hijos de Dios se van a expandir, se van a propagar, anunciando al Señor. Y van a formar estos grupitos insignificantes, ¿verdad? Que se menosprecian, 5, 6, 10 personas en una casa, que no son ningún beneficio monetario para nadie, por lo tanto no son tomados en cuenta, pero ahí estará el Señor sosteniéndolos, ahí estará guiándolos. Y déjame hacer un paréntesis, Carlos. Yo no estoy en contra y no estoy hablando de que Dios no se manifiesta, ponte tú, no sé, en un templo, porque a nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo que a la religión, que estando en casa nos podemos volver religiosos, pero en casa. Porque te vuelvo a decir, el fundamento de la iglesia, que es de carne y hueso, es Cristo. Y lo que la iglesia debe hacer siempre es buscar la vida de Cristo para sus propias vidas, como Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 8, ¿verdad? Versos 28, 29. A todos los que aman a Dios, o sea, a los que aman a Dios, todas las cosas que le acontecen le ayudan a bien, a los que, ¿cierto? Dios había preparado para hacerlos conforme a la imagen del Hijo. Entonces, aquí lo importante es, ya sea que estás dentro de un templo, que estás dentro de una casa, que estás, no sé, en el desierto, es que Cristo se esté formando en tu vida. Eso te garantiza a ti y a mí ser iglesia. Si no está eso, aunque estés en casa, no serás iglesia jamás, porque la iglesia sale de Cristo, de su palabra, de los que Él llama, de los que Él redime. Entonces, pero todo lo que es institución queda fuera, no sirve. Lo que es institución humana es muy bajo, es, es muy, es muy pequeño para tener la altura suficiente de la iglesia santa del Señor. Entonces, y como una de las preguntas que tú nos hacías, y esto no es rentable, no es rentable porque tú no tienes 100 personas, 200 personas metidas en una casa, no es rentable. No, entonces, los que nos dedicamos a tiempo completo y que estamos todo el tiempo sirviendo al Señor y que vivimos de las ofrendas, no nos son un negocio, hablando en términos humanos, ¿verdad? No son un buen negocio. No estamos por las ganancias, sino por la necesidad de ser edificados mutuamente. Pablo le dice a Timoteo, ¿cierto? Le escribe, le dice, oye Timoteo, es cierto que predicar la piedad
es motivo de ganancia. Pero, dice, pero, siempre y cuando tú estés contento con lo que tienes. Entonces, ¿qué significa esto? Él está diciendo, Timoteo, trata de vivir con el presupuesto más bajo para que te alcance. Porque ahí va a ser ganancia. Pero si eleváis tu gasto y te dais la vida no No sé, sé, sí, sí, sí. la vida de rico, no va a ser de tanta ganancia para ti. Ujú. Entonces, es ganancia para nosotros. Por todos lados es ganancia. Porque no buscamos eso. Buscamos crecer juntos en la medida que Cristo se quiere manifestar a nuestras vidas. Y esto no es poca cosa, Carlos. Perdona que insiste en esto, porque no es poca cosa. Pero mira, eh, ¿quién creó el universo? Dios. Pablo dice que es Dios, dice que lo creó por medio de Cristo. Y en él fueron hechas todas las cosas, las que existen, las que se ven y las que no se ven. Y todas las cosas que fueron hechas, todas las que existen, subsisten en él, siguen existiendo en él. Es decir, el sol da su calor porque Jesucristo sigue dándole existencia al sol. Y todo lo creado sigue existiendo por causa de Jesucristo. Él es el primogénito, Él es el unigénito, es la imagen perfecta del Dios invisible, es la misma sustancia, dice la Escritura. Él es la gloria de Dios, Él es la gracia, Él es el Evangelio, Él es la vida, Él es la puerta, Él es el Cordero, Él es la provisión eterna, es Él. Entonces, si nosotros no anhelamos esto, si no anhelamos a este Señor que por gracia se nos compartió, nosotros estamos perdiendo el tiempo, porque imagínate, hay que entender, vasos de barro, dice Pablo. Pablo estaba muy claro, vasos de barro, a quienes Dios les permitió llevar la vida de este hijo, del que estamos hablando recién, del que ha creado todo y que todo subsiste en él. Eso es iglesia, eso es evangelio. Querer conocerlo a Él todos los días, la inmensidad y la gloria de Dios son inimaginables. Nuestras mentes finitas son incapaces de comprender ni siquiera lo más pequeño de Él. Pero Dios nos permite ir conociéndolo día tras día. En esta debilidad que tenemos, vamos viendo la gloria y la fuerza de Dios. Eso es iglesia. De eso se trata, para que nos llamó. Entonces, donde estén estos dos o tres congregados en el nombre del Señor, en esto, para ser edificados en esto, ahí está el Señor, ahí está poniendo su sello, ahí está validando, ahí está diciendo, aquí está mi iglesia. A estos yo los llamé, yo los saqué del mundo, yo los hice iglesia, yo los arrastré desde las tinieblas a la luz. Estos son los eclesías. Para ir terminando, Gabriel, yo creo que vamos a tener que hacer otro Hablemos de y tocamos otro tema. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Cómo no? Eh, vamos viendo qué fecha y lo hacemos. Y que la gente ahí escriba qué tema le gustaría escuchar, ¿no? Para poder platicarlo. Gabriel, muchas gracias. No sé si hay alguien que quiera saber cómo en México, en cualquier parte de Latinoamérica, y quieran seguirte o no sé, escuchar un poco más de cómo es la iglesia que ustedes tienen, cómo te pueden ubicar. Mira, nosotros tenemos varias enseñanzas que están en YouTube. El nombre que nosotros usamos es Ictus, ictus.cl, y el canal de YouTube es Ictus, es con Ya, ICHTHUS, es como Ishtus, Ishtus. sí, Ajá. Ishtus, ¿Qué significa? TH, el mismo Ixoye, el Ictus es exactamente lo mismo, pero con una letrita ahí, pero es exactamente lo mismo. Mira, Va, este es nuestro, no sé si se logra a ver, ver, mira. igual lo voy a... Iglesia Ictus. Ah, ok, va. Sí se ve perfecto. Entonces, para poder... Dos Hs. Ah, caray. sí, Ya.
Ahí se vio perfecto, entonces en la descripción del video, voy a poner en la página de ustedes para que puedan seguirlo. Igual me gustaría en otro momento hablar de otro tema, me encanta escuchar esa posición de cómo, esa forma de cómo lo explicas, Gabriel. Gracias por este tiempo, gracias por tu amistad. Eh, Esto es lo que me encanta de Dios, que a veces nos conecta de una forma que tú estás en Chile, yo estoy en México y puede haber esa amistad o esa familiaridad. Claro. Es algo que a mí me asombra mucho, que a veces hasta con tu propia familia no hay mucho eso. Obviamente los amamos y todo, pero hay algo en la familia de Dios que hace que nos sintamos bien cuando escuchamos a alguien hablar de Jesús. Entonces, gracias. No sé si quieras decir algo más para ir cerrando este tiempo. Mira, solo, bueno, despedirme, agradecer la oportunidad una vez más. Carlos, tú eres nuestro amigo, te lo dijimos esa vez que te conocimos. Ujú. Eh, Tú tienes tu familia acá, somos nosotros acá en Chile. Cuando tú quieras, puedes venir. Nosotros estamos preparando un viaje para México, Aguascalientes, pronto. Y a Y, Mazatlán, ¿no? y sí, y queremos ir a Mazatlán. Esta sería la cuarta vez que que iríamos para allá. Eh, y también digo lo mismo que tú, Carlos, ha sido un agrado conocerte. Yo, como lo hablamos ese día, sin duda, Dios preparó los tiempos y nos permitió encontrarnos. Y sé que esta amistad tiene como fin que crezcamos juntos en la gracia de nuestro Señor. Así que gracias por la oportunidad, gracias a todos los que van a oír y el Señor permita que, como Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, ¿no es cierto? Que oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo, para que comprendan a qué esperanza hemos sido llamados. Entonces, lo mismo quiero. Anhelo oír a personas que tengan esa inquietud. Y ahí vamos a estar cuando tú quieras. Amado Carlos, Listo. vamos a estar. Gracias. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Nos vemos pronto, amigos, hermanos, a todos los que ven este video. Síganos para más videos, más invitados. Y sí, que Dios siga proveyendo gente que quiera compartir de lo que se está haciendo en las esferas de la sociedad. Esto encaja en la esfera de la religión, obviamente, porque igual en todas las esferas tiene que hablarse de Jesús, de una cosmovisión bíblica. Nos vemos pronto. Adiós. Nos vemos, Gabriel. Chao, Carlos.